Nadie en aquel pueblo entendía por qué una joven como Valeria, tan llena de vida alguna vez, terminó caminando hacia un altar sin amor, sin esperanza, y tomada del brazo de un hombre al que todos despreciaban. Pero lo que nadie imaginaba, era que ese día no marcaba su final. Marcaba el comienzo de algo que cambiaría todo. Valeria tenía apenas 19 años cuando la vida decidió arrebatarle lo único que la mantenía en pie. El día que el ataúd de su padre cruzó la puerta de la casa, no solo perdió a su guía, perdió su lugar en el mundo. Desde ese momento, dejó de ser hija. Y se convirtió en un estorbo. El silencio en la casa ya no era paz, era tensión. Cada rincón parecía recordarle que ya no pertenecía ahí. Y entonces apareció Elena, su madrastra, con una calma que helaba la sangre. No gritó. No discutió. Solo habló, como si todo ya estuviera decidido. Desde hoy duermes atrás. Y así, sin más, Valeria fue desplazada. Su habitación, sus cosas, sus recuerdos, todo desapareció como si nunca hubieran existido. El cuarto de servicio se convirtió en su nuevo mundo. Frío. Oscuro. Vacío. Pero al menos ahí, nadie la miraba con desprecio. Los días dejaron de tener color. Se convirtieron en una rutina pesada, repetitiva, desgastante. Limpiar, cocinar, lavar, cargar, servir. Y cada vez que intentaba decir algo, defenderse, recordar quién era, la respuesta siempre era la misma. Vives gratis, deberías agradecer. Valeria callaba. No porque no tuviera voz, sino porque entendió que, en ese lugar, hablar no cambiaba nada. Pero dentro de ella, algo seguía vivo. Cada noche, cuando el cansancio le dolía en los huesos y la tristeza le apretaba el pecho, se arrodillaba sobre el suelo frío, cerraba los ojos y repetía en silencio: dame fuerzas, para no odiarla. Porque sabía algo. Si el odio entraba en su corazón, lo perdería todo. Pero Elena no estaba satisfecha. No le bastaba con someterla. Quería romperla. Quería verla caer. Le quitó lo poco que le quedaba, las joyas de su madre, documentos, tierras, todo desapareció sin explicación, sin testigos, sin justicia. Y cuando vio que Valeria seguía de pie, decidió dar el golpe final. Una tarde, bajo un sol pesado, mientras Valeria lavaba ropa con las manos agrietadas, Elena apareció. Su sombra se proyectó sobre ella. Y con una sonrisa fría, dijo: te vas a casar. El tiempo se detuvo. El aire desapareció. ¿Con quién?, preguntó Valeria, sintiendo como algo dentro de ella comenzaba a romperse. Con Julián. El mendigo. El hombre al que todos evitaban. El que vivía en las calles. El que nadie miraba. El que nadie respetaba. Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era una propuesta. Era una sentencia. No me voy a casar, susurró, con lo poco que le quedaba de fuerza. Elena se inclinó hacia ella, despacio, como quien disfruta el momento. Entonces te vas hoy. Sin nada. Y en ese instante, Valeria entendió. No tenía elección. El pueblo entero se enteró. La noticia corrió rápido, como el fuego. La boda no sería privada. Sería un espectáculo. Un castigo público. El día llegó. No había flores. No había música. No había alegría. Solo murmullos, risas contenidas, miradas cargadas de juicio. Valeria se puso el único vestido que conservaba de su madre. No porque fuera una ocasión especial, sino porque necesitaba recordar quién era. Cuando salió, el mundo la observaba. Pero ella no bajó la mirada. No les daría ese gusto. Entonces apareció Julián. Su ropa era sencilla. Su apariencia, descuidada. Pero había algo en él. Algo que no encajaba con lo que todos decían. Caminaba con calma. Sin vergüenza. Sin arrogancia. Y cuando llegó frente a ella, no la examinó, no la invadió. Solo la miró. Y en esa mirada, no había lástima. No había superioridad. Había respeto. La ceremonia fue rápida. Vacía.
sin significado para quienes observaban. Pero para Valeria, algo empezó a cambiar. Cuando terminó, Julián hizo algo que nadie esperaba. Le abrió la puerta. La dejó pasar primero. No la tocó. No la obligó. No la reclamó. Solo caminó a su lado. Y ese gesto, silencioso, sencillo, rompió más esquemas que cualquier palabra. Porque en medio de toda esa humillación, alguien decidió tratarla con dignidad. La cabaña estaba lejos del pueblo. Aislada. Rodeada de tierra y silencio. Pero al entrar, Valeria se detuvo. Todo estaba limpio. Ordenado. Había comida. Había cuidado. Había intención. No sabía si vendrías, dijo Julián con voz tranquila. Pero igual lo preparé. Valeria no entendía. Nada de eso coincidía con la historia que le habían vendido. Eso no parecía un castigo. Parecía paz. Esa noche cenaron en silencio. Pero no era un silencio incómodo. Era un silencio seguro. Y por primera vez en mucho tiempo, Valeria durmió. Sin miedo. Sin ansiedad. Sin sentir que debía defenderse. Los días pasaron. Y algo empezó a cambiar. No hubo promesas. No hubo discursos. Solo acciones. Sembraron juntos. Cocinaron juntos. Trabajaron lado a lado. Y ese silencio que antes dolía, empezó a sanar. Un día, mientras trabajaban la tierra, Julián habló. Le contó que había conocido a su padre. Que en un momento donde nadie le tendió la mano, él lo hizo. Sin esperar nada. Sin condiciones. Y que esa boda no era una condena. Era una forma de devolver lo que recibió. Pero no por obligación. Por lealtad. En ese instante, todo cobró sentido. Valeria no había sido destruida. Había sido redirigida. Lejos del ruido. Lejos del desprecio. Hacia un lugar donde podía reconstruirse. Y entonces, algo dentro de ella despertó. Empezó a trabajar la tierra con intención. A vender en el mercado. A mirar a los ojos. A caminar con firmeza. Ya no pedía permiso. Ya no se escondía. Y el pueblo comenzó a verla diferente. No como víctima, sino como alguien fuerte. Alguien digno. Alguien que había caído y decidió levantarse. Mientras tanto, Elena empezó a perderlo todo. El negocio cayó. Las decisiones que tomó la alcanzaron. Y cuando quiso regresar, cuando intentó recuperar lo que había despreciado, ya era tarde. Porque Valeria ya no era la misma. Cuando se encontraron de nuevo, Elena esperaba odio, reproches, venganza. Pero Valeria solo dijo: no vine a vengarme, vine a construir. Y eso fue exactamente lo que hizo. Incluso cuando llegó la sequía. Cuando la tierra dejó de responder. Cuando todo parecía desmoronarse otra vez. No se rindió. Buscó soluciones. Aprendió. Se adaptó. Resistió. Porque ahora entendía algo que antes no. La fuerza no está en evitar el dolor. Está en transformarlo. Con el tiempo, el esfuerzo dio frutos. El huerto creció. El negocio floreció. Y su historia cambió por completo. No porque alguien la rescató, sino porque ella decidió no rendirse. Un día, en la feria del pueblo, la reconocieron. Pero no por lo que sufrió, sino por lo que construyó. Y en ese momento, Valeria lo entendió todo. Aquello que parecía su mayor humillación había sido su mayor bendición. Porque a veces la vida no te da lo que quieres. Te empuja a convertirte en quien debes ser. Y ahora, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has pensado que algo era el final, cuando en realidad solo era el comienzo?